protonar 3 veces, ¿sí? Teniendo también una constante de formación, que sería una constante de protonación y una constante de acidez. 2 veces tendremos una KF2 o una KA2, que son constantes parciales de formación y constantes parciales de disociación. Y finalmente tendríamos un tercer equilibrio. Y en este caso estoy representando a los equilibrios que tiene de manera secundaria el ligante con color azul, mientras que los equilibrios que tenemos para el metal, y ese metal normalmente como estamos hablando de disoluciones acuosas, ese metal va a tener, equilibrios con la partícula OH menos, que proviene del disolvente agua. En este caso, el metal va a estar representado en color verde, y por otra parte tendríamos que los complejos, bueno, el complejo formado podría tener equilibrios secundarios, y estos equilibrios secundarios podría ser de hidroxilación, ¿sí? Que nuevamente se forme un complejo mixto y que tome 1H una vez formado ese complejo, y nos daría precisamente ¿cómo se llama? El equilibrio que estoy poniendo ahí. Y por otra parte, se iba a complejar 2 veces con OH, dándome el equilibrio que estoy marcando. Y finalmente, podríamos también pensar, ¿sí? Este es un caso hipotético, simplemente para darme la introducción para conocer las concentraciones de diferente tipo, y que sería que una vez formado ese complejo puede protonarse. Muy bien, pues una vez que tenemos todos estos equilibrios de manera simultánea, pues nosotros procedimos en la clase pasada a establecer cuál era la concentración, ¿sí? La concentración total. Y habíamos pensado que la concentración total, en el caso para el caso del metal, lo íbamos a poner como concentración total es igual a Cm, subíndice M, y que en este caso la concentración total va a estar dada por la concentración de todas las especies en donde se encuentra el ion metálico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros consideramos el equilibrio principal, pues vamos a tener que va a estar M, que en este caso lo conocemos o le decimos M libre, pero no necesariamente siempre es M libre, porque en ocasiones podría estar ese M formando algún complejo o no necesariamente podría ser M libre, ¿sale? Podría ser el complejo con 1H, con 2OH, y ese en cierta forma pues no sería M libre, sino sería M con 1H o con 2OH. Aquí en conclusión, tendríamos que decir que sería la especie de interés, ¿sí? Claro que en muchas de las ocasiones la especie de interés es cuando el catión está completamente libre. Bueno, pues entonces, si nosotros tenemos el equilibrio principal, les había comentado también que por facilidad por espacio y por facilidad para estar escribiendo, porque pues algunas cosas, digamos, ahorita lo estoy haciendo con el editor de ecuaciones, y pues me tomaría mucho más tiempo estar poniendo las cargas respectivas para cada una de las especies que están involucradas. Lo hice para el caso del ligante cuando se está protonando, pero ya para el metal no lo hice.
o, bueno, más bien, y, déjenme ver si me equivoqué aquí. Verde, verde, relleno. Entonces, ese podría ser esa especie, M, pero también podría ser, obviamente, M es libre, que sería la parte de ella, podría ser MOH y también podría ser MOH2. Entonces, para el caso de la concentración del metal sería MOH, MOH2, pero también hay que hacer hincapié que digamos que el metal también está presente en el complejo formado. Por lo tanto, podría ser ML, y que aquí lo estoy poniendo ML, ahí está, ahí voy, M, pero MLN, y recordemos que ese complejo también puede formar complejos mixtos, entonces tendría esta especie que estoy poniendo ahí, ¿sí? Que sería el primer complejo mixto, pues ay, caray, debería de ser esta especie. Después, una vez más, recibe 1H y vamos a tener MOH2LN y finalmente tendríamos este complejo en donde se protona el complejo y tendríamos esta especie. Muy bien, pues entonces todo esto que yo estoy poniendo ahí es la concentración de M total. Si ustedes observan, por ejemplo, tenemos en dos colores, es decir, estamos considerando M y el complejo. Por otra parte, si yo tengo este mismo equilibrio, podría establecer que si ahora trato de ver cuál es la concentración, vuelvo a poner la expresión, y esa expresión, digamos, hay una parte que debe ser importante. Aquí me sobra algo. Perdón. Ahí me sobra. Ok. Fíjense bien que en todas, si ustedes observan, aquí tenía un 3 en esta parte. En todas las expresiones de M, en todas las expresiones de M, voy a poner como mi apuntador, mi señalador. En todas estas expresiones, ustedes verán que la estequiometría, o es decir, el coeficiente en donde tenemos M, es 1. Es 1 a 1. Entonces aquí tenemos un solo metal en ese complejo. En este otro complejo también tenemos un solo metal, una sola partícula de metal. En este otro tenemos también solamente un metal, aunque de él tenemos N partículas por cada mol que se forma de ese complejo. Entonces, en el otro que estoy marcando ahí, tenemos también que es un solo metal, en este es un solo metal y en este es un solo metal. Entonces, como todos ellos, todas las especies presentes, está involucrando solamente una partícula metálica, pues entonces mi expresión de CM va a quedar como tal. A diferencia de lo que nosotros podemos encontrar en la expresión de la concentración de total de L. En la expresión de la concentración total de L, pues nosotros vamos a tener que esta concentración, a diferencia de la otra, tenemos, en primer lugar, que la concentración total de L
ahí, concentración total de L, va a ser igual a Cl, y tendríamos que poner pero todas las especies en las que está involucrado el ligante. Entonces, nosotros habíamos visto que el ligante puede estar libre, puede estar protonado una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sale? Y aquí lo que hay que tomar en consideración es lo siguiente, que en todas ellas, en todas estas especies que están en azul, y que en cierta forma son especies que están involucrando equilibrios ácido-base del ligante, pues solamente está presente, digamos, en L, en cada una de ellas, como ligante. No está multiplicado como, por ejemplo, en la siguiente especie, que sería el complejo MLN. En este caso en particular, por cada mol que se forme de este complejo, estoy marcando ahí, necesitaría 3 veces la concentración del ligante. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que el complejo ML, en este caso ML, si yo formara 1 milimol de este complejo, necesitaría 1 milimol del metal, pero necesitaría 3 milimol del ligante. Si yo pongo 1 milimol del metal y 3 del ligante, se va a formar 1 milimol del complejo. Pero para formar ese milimol del complejo, necesité yo 3 milimoles del ligante. Y es por eso que esta N sale y está multiplicando a la concentración de ese complejo. Entonces, para hacer también, para tomar en consideración la otra especie, es decir, esta otra, pues yo tendría que multiplicar aquí también por 3. Bueno, por 3 no, bueno, no es cierto, por 3, no, por n, porque no hemos definido cuánto vale n. Y en el siguiente complejo formado, ¿sí? También yo veo que L, ¿sí? Aquí está involucrado 3 partículas de L, entonces tendría que, no 3, perdón, n partículas. Entonces tendría que multiplicar por n. Y en el último complejo, pues obviamente también tendría que hacer lo mismo. ¿Sale? Entonces, si es así, yo tendría que modificar mi expresión y tendría que poner en todas estas concentraciones de los diferentes especies en donde está involucrada L, perdón, tendría que multiplicarlo por 3, es decir, tendría que modificar esta expresión. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita y entonces lo voy a multiplicar por n cada una de esas concentraciones en donde el ligante está implicado. Y entonces tendría que quedarme así. Claro que si solamente es un complejo en donde n vale 1, pues no es necesario multiplicar por 1, ¿no? Ya está definido esa concentración. Muy bien, pues entonces, una vez que yo tengo eso, estas dos expresiones, que aquí tendría que poner también de manera explícita, que es la concentración total de M. Entonces lo voy a poner así, para que todos estemos en el entendido de que esa es una concentración total de M. Y entonces, muy bien, ahí está mi expresión. Y esa sería la concentración total de M, que normalmente la vamos a poner Cm, o C0. En algunas de las ocasiones lo ponemos como C0. Y estaría dado, en este caso, del ejemplo con el que estamos trabajando, sería, pues digamos, esa concentración. Muy bien. Ahora, lo que hace falta definir es lo siguiente.
¿cuál es la concentración condicional? ¿Cuál es la concentración condicional de cada una de las especies que están implicadas en el equilibrio principal? Y para eso, entonces, voy a poner, en este caso, voy a poner mi equilibrio de esta manera. Ese equilibrio, ¿sí?, está representando que este equilibrio tiene equilibrios secundarios para el ligante, para el metal y para el complejo. Y entonces este equilibrio, de aquí en adelante, yo le voy a llamar el equilibrio condicional. Y de alguna manera este equilibrio condicional está simplificado. Es decir, normalmente no es necesario, ya cuando le pongo yo esa prima, quiere decir que este M está considerando los equilibrios secundarios que están marcados aquí. En esta parte, todos estos equilibrios los está considerando. Estos que puse aquí. Y por otra parte, cuando yo tengo L', está considerando también estos equilibrios, que son los de protonación. Y cuando yo pongo MLN condicional, estaría considerando de manera simplificada todos los equilibrios en donde, secundarios, en donde esté teniendo, donde nosotros tengamos el complejo formado y que esté participando ya sea en hidroxilaciones o en protonaciones. Entonces, este equilibrio que yo tengo aquí, ¿sí?, de manera abreviada, está representando todos los equilibrios que puse yo en la diapositiva anterior. Muy bien. Entonces, como yo estoy definiendo aquí una concentración o una especie condicional que está condicionada, pues ahora yo voy a definir lo que es una concentración condicional. Y en la concentración condicional voy a tomar en cuenta, ¿sí? Voy a tomar en cuenta todo para la concentración condicional de M. Voy a tomar en cuenta exclusivamente las especies que están de color verde. Es decir, el complejo, el primer complejo con OH y el segundo complejo con dos OHs. Eso es lo que va a ser mi concentración condicional de M. ¿Sale? Esa es la diferencia entre concentración total y concentración condicional. Entonces, mi concentración total, condicional, para M, ay, no es este. Para M, entonces, va a ser, voy a poner esta línea, va a ser esta. Exclusivamente. Entonces, esta concentración es lo que está en verde. Muy bien. Si yo veo esto, bueno, desafortunadamente no puedo ponerlo como en el pizarrón que yo pongo, digamos, los equilibrios que dependen. Bueno, podría hacerlo, pero necesito llevarme un poquito de más tiempo. Por el momento, créanme que solamente nos vamos a referir como concentración condicional de M a lo que está marcado en verde. Por otra parte, la concentración condicional de L va a ser exclusivamente las especies de L y todos sus equilibrios ácido-base que lo están acompañando. Es decir, las tres protonaciones que yo estoy poniendo ahí. ¿Sí? Entonces, azul, ahí está.
Esa sería la concentración condicional de L. Y por otra parte, ¿sí? Disculpe, profe. Tendríamos que la concentración, ¿sí? Uno de mis Sí, dígame. compañeros se salió, bueno, sí, se salió por su internet y ahorita para entrar creo que le pide solicitud. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Entonces, ya está. Muy bien. Entonces, la otra concentración condicional en la que nosotros vamos a estar interesados va a ser la concentración condicional del complejo formado. Ojo, mientras que en este caso, en este equilibrio principal, tenemos 3 especies, M, L y el complejo. En la parte de la expresión de la concentración total, pues solamente vamos a tener dos expresiones, porque a final de cuentas este complejo está formado tanto por M como por L, y tanto M ya está involucrado en esta expresión de la concentración total, ese complejo, como en el caso del complejo y sus derivados y sus equilibrios secundarios, en la otra expresión. Entonces, conclusión, las concentraciones condicionales en este caso son 3. Y por lo tanto, la concentración condicional de ML del complejo, pues va a estar involucrado en 2 expresiones, pero pues va a ser pues la misma, ¿sí? Nada más que en una de ellas estamos tomando en consideración, por ejemplo, en la concentración de L, estamos considerando pues digamos, N, mientras que en la concentración de metal total, pues no estamos considerando el coeficiente, ¿sale? Pero de todos modos estamos considerando las mismas especies. En una de ellas se considera se multiplica por N y en la otra no. Entonces, la concentración condicional, les repito, la concentración condicional de el complejo, uy, ¿dónde está colores, más colores? Colores estándar. Bueno, pues ni modo, lo voy a poner. ¿Ok? Pues entonces, si yo quiero establecer cuál es la concentración de M condicional, pues podría poner que la concentración de M pues va a ser igual a M condicional, va a ser igual a M, MOH y MOH2. De la misma manera, nosotros tenemos que la concentración condicional de L, ay, pero aquí no la tengo. Pues lo perdí. Ok. La concentración condicional del complejo sería esta. Y la concentración, perdí la otra ecuación. Como la perdí, pues la tengo que recuperar. Y la voy a recuperar pues, de esta misma expresión. Entonces, la concentración condicional de L, pues va a ser igual a la siguiente expresión que voy a poner en este momento. Pero tengo que hacer un cambio también. Ahorita voy a hacer un cambio. Ok. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ojo. Aquí yo estoy hablando de la concentración
de la especie, ¿sí? Completa, MLN, ¿sí? MLN. Y en todas las partes tenemos que la especie con la que nosotros estamos trabajando sería MLN, ¿sí? Y por eso, en este caso, la concentración condicional de MLN, en todas ellas tenemos MLN, MLN, en esta otra, tenemos MLN, MLN y MLN. Conclusión, en este caso no se multiplica por N, ¿sí? Porque estamos hablando de MLN, aunque aquí están separadas, lo puse así porque se acostumbra a poner así, pero en realidad aquí tengo MLN, MLN. Y entonces, eso sería la concentración, ¿sí? Y estas serían mis concentraciones condicionales de cada una de las especies, ¿sí? Entonces, ahí están mis concentraciones condicionales. Y hay otra concentración que es importante. La concentración, les había comentado que la otra concentración que es importante reconocer en cada una de estas tres especies, pues es la concentración o las concentraciones, concentración de la especie de interés. Entonces, la concentración de la especie de interés, en este caso sería M. Híjole, bueno, pues lo ponemos aquí. Sería M nada más. Y la voy a modificar. Y entonces la concentración de la especie que a mí me interesa y que está puesta en el equilibrio principal original, pues va a ser esta. M. Recuerden que por el momento no estoy poniendo cargas, ¿sí? Y no las voy a poner, recuerden, porque eso me llevaría más tiempo. Ni modo. Y no solo tiempo, sino espacio. Y vean ustedes que el espacio está limitado, sobre todo para que ustedes puedan observar bien lo que yo estoy escribiendo. Entonces, con esto, yo entonces empiezo a ver que, al menos de la forma en que estamos viendo estos equilibrios, tendríamos que distinguir perfectamente cuál es la concentración total, cuál es la concentración condicional y cuál es la concentración de la especie de interés. Entonces, muy bien. ¿Preguntas? Por favor, preguntas. Si tienen preguntas, profe, háganlas de una vez antes de que avancemos más. Sí. ¿en qué momento es cuando ya se multiplica por el subíndice M? ¿Nada más cuando son las concentraciones totales? Pues cuando, en este caso, en las concentraciones totales, y sobre todo, estamos considerando que en la concentración de L, porque aquí en cada una de estas especies está implicada N veces L, y por eso se tiene que multiplicar ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, y entonces en las concentraciones condicionales ahí ya no, o nomás ahí ya vendría siendo cuando ya se haya multiplicado. En este caso, por ejemplo, en la concentración condicional, aquí nosotros tenemos que si yo pongo
NL, tendría que poner aquí en este espacio N, 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 N y N. En esta expresión yo tendría, si yo multiplico la concentración de L condicional por N de este lado, hagan de cuenta que si yo hiciera esto, ay no, perdón, espérenme un tantito. Espérenme un momentito. Ay, caray. Ay, no sé qué hice. Bueno, sí, ya sé qué hice. Le puse otra cosa que no iba. Sin querer. Ok. Ahí está. Este es L condicional. Y entonces, si yo quisiera hacer como mi equilibrio principal tiene NL, entonces yo tendría que tomar esta expresión y tendría que multiplicarlo por N. Si lo multiplico por N, estoy multiplicando del lado izquierdo por N y entonces tendría que hacerlo con cada uno de los términos que están del lado derecho. Entonces, eso pues me llevaría a algo que pues, si bien no está mal, pero es innecesario, ¿sí ven? Tendría que poner esto. ¿Ok? O sea, podría haber partido de esta expresión que yo estoy poniendo ahí y ya después quitarle los coeficientes, el coeficiente de n a todos los términos de la derecha. ¿Sí? Ok. Está clara la diferencia entre concentración total, concentración condicional y concentración de la especie de interés. Sí, profe. Sí. Sí. Si alguien tiene alguna duda, si alguien no ha entendido, por favor pregúntenme. Digamos, yo acostumbro a que al principio me voy un poco más lento o digamos mucho más lento en aras de que ustedes, digamos, de que todos tengamos el mismo nivel al inicio, que nos emparejemos y que nos entendamos perfectamente para después arrancar y despegar. ¿Alguien tiene duda? ¿Me podría repetir lo de concentración de la especie de interés? Es que no me quedó muy claro la diferencia entre la concentración total y la concentración de la especie de interés. Pues mira, tan sencillo como lo siguiente. Esta especie de interés es la mismita que está aquí, M solita. ¿Sale? Si yo en algún momento dado, por las condiciones de las constantes que yo tengo o por las condiciones en las que yo estoy trabajando, en algún momento dado, en lugar de tener M libre, tuviera esta especie, por ejemplo, esta, que ahorita les voy a mostrar. Mi especie de interés no sería M, sino sería M o H. ¿Sí? A eso se refiere la especie de interés. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, que por alguna razón, y eso ocurre, en algunas ocasiones tenemos equilibrios que están dados a un cierto valor de pH y la especie en realidad predominante no sería M, sino sería MOH. O lo hacemos por necesidad también en ocasiones. ¿A qué me refiero por necesidad? Pues sí, resulta que las tablas que nosotros consultamos a veces tienen una especie que no es exactamente la que yo esperaría o que yo quisiera. Y entonces, si yo partiera de esta especie que M está inicialmente con un OH, va a tomar NL, N partículas de L, se va a formar este complejo MLN, pero además, este OH, ¿qué tendría que pasar? Pues se tendría que liberar. Tendría yo que poner
que finalmente debería de poner yo este equilibrio de la siguiente manera. ¿Sale? Si por el contrario yo estoy pensando que L está protonada una vez y quiero partir de ese equilibrio, pues entonces mi especie de interés no va a ser L completamente desprotonado, sino va a ser HL. ¿Sale? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, gracias. Entonces, esa especie de interés, la mayoría de las veces va a ser M libre. La mayoría de las veces va a ser el ligante libre. O va a ser el complejo formado libre. La mayoría de las veces. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues voy a tener que quitarle este pedacito para que ya después, bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Pues ahora entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a dejar de compartir esa presentación y lo que voy a hacer en este momento es que voy a poner un ejemplo. Y ese ejemplo, ustedes lo van a hacer, no yo, ¿sí? Y entonces en este ejemplo voy a irme a unas tablas que son unas tablas que ustedes tienen disponibles en Moodle. Ahorita que hablo de Moodle, bueno, ya ustedes, la mayoría, me contestaron lo que se les pidió acerca de que revisaran si ustedes ya podían entrar a Moodle. Y no solo eso, sino que también había una actividad muy pequeñita que era aceptar todos los requisitos o los requisitos que se les puso digamos, en la primera clase y se mencionó cómo se iba a evaluar. Ahí están en la plataforma de Moodle. Y entonces, para que ustedes puedan y realmente puedan acceder a los ejercicios que vamos a hacer a través de Moodle, ustedes van a tener que decir que conocen y expresarlo, que conocen pues esas condiciones y la forma en que se va a realizar el curso. Y si ustedes ya hicieron eso, pueden resolver el examen diagnóstico. Si no está resuelto el examen diagnóstico, la primera y las tareas que siguen van a estar condicionadas a esas dos situaciones. A que ustedes hayan aceptado, que sepan y hayan aceptado las condiciones del curso. Y la otra es que hayan hecho el examen diagnóstico. Ustedes, por ejemplo, los que ya ingresaron a Moodle, ya se percataron que si no contestaban la primera actividad, no podían pasar a la segunda. Pues así será. No van a poder pasar a las tareas si ustedes no hacen esas dos actividades. Ok. Entonces, estas tablas de un libro que se llama Rainbow, están en Moodle y vamos a hacer uso de ellas y vamos a hacer, bueno, más bien ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Yo los voy a acompañar un poquitín. Y ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Tomar, por ejemplo, el caso de la etilendiamina y lo vamos a hacer con el mercurio. ¿Sí? Voy a hacerlo más grande para que todos ustedes observen. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar, en este caso, con el
metal, el núcleo metálico sería mercurio, y van a ver y van a trabajar con etilendiamina, que va a ser el ligante. Entonces, anoten ese valor en su cuaderno, porque forman un complejo con 2 ligantes. No lo forman con uno, pero sí con 2. Directo se va con 2. Es decir, no es un complejo sucesivo, o 2 complejos sucesivos más bien. Es un solo complejo con 2 ligantes. Y la otra cosa que quiero que anoten, por favor, es la información que está aquí, que dice constantes de ácido. Es decir, esto es la constante de formación o es la constante de protonación, 1, y vale 10.11. Y en el caso de la etilendiamina, también se protona 2 veces. Entonces tenemos que el log de la constante de formación es de 7.3. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que tengo en esta tabla, no se observa que el complejo formado con etilendiamina forme con el OH o con el protón complejos mixtos. Entonces, lo que sí vamos a ver, y quiero que ustedes trabajen con esto, es que el mercurio, como está en disolución acuosa, la mayoría de los cationes metálicos tienen propiedades ácido-base. Entonces, quiero que anoten cuántos complejos forma el mercurio 2+ con OH. Entonces, estamos en la tabla 2A. Ahorita ustedes apenas están conociendo y van a conocer y van a trabajar durante mucho tiempo con estas tablas. Entonces, nos vamos a los complejos con hidróxido de los diferentes cationes y vemos en el caso del mercurio que forma 2 complejos. Y el log de beta 1, anótenlo, es de 10.3 y el log de beta 2 es de 21.7. ¿Ok? Bueno, ¿ya anotaron eso? Las 2 protonaciones de la etilendiamina y las 2 protonaciones, no, los 2 complejos del mercurio con OH. Muy bien, pues entonces, por favor, pongan el equilibrio principal, los equilibrios secundarios, y quiero que establezcan cuál es la concentración total de mercurio, 2+, y cuál sería la expresión de la concentración de etilendiamina total. Y quiero que también me establezcan las expresiones de mercurio 2+ condicional, etilendiamina condicional y complejo mercurio etilendiamina condicional. Adelante, chicos. Son las 7:50. Digamos que empezamos a revisarlo a las 7:58. Apresúrense, chicos. Les voy a preguntar así de manera aleatoria a algunos de ustedes para que me vayan diciendo cuál es cada una de las expresiones que les estoy pidiendo. 7:58. Empezaré a preguntar.
como pues van a ser 8 minutos así, voy a poner pausa para la grabación, porque los archivos son pues grandes. Entonces, cuando vuelva a empezar a las 7:58, me acuerdan de poner la grabación. Si no es que lo he hecho. Hola, no que digas que ¿de quién fue culpa?
¿Ok? Son 7:58. Voy a continuar grabando. Ok, 7:58. A ver, Bernardo Pérez. ¿A qué va a ser igual la concentración total de metal, de mercurio? Bernardo. Voy. Me quedó que la concentración total del metal es igual a la concentración del ay, la concentración del mercurio 2 más su concentración con el hidróxido, más la concentración con el hidróxido, pero ahora con dos hidróxidos. Ajá. ¿Qué más? Y ahí me quedé, no lo he terminado. ¿Qué más, Carlos Cepeda? ¿Caro? Chicos, los quiero aquí, ¿eh? Cada vez que yo pregunte y no contesten, voy a suponer que no están, que solamente tienen aprendida, se conectaron y están por ahí en su camita o desayunando o por ahí y no están aquí. Entonces, si eso ocurre, pues les voy a poner falta. Ya contestó Caro, A ver. profe. ¿Ya contestó? ¿No tiene micrófono entonces? Ay, déjame ver. ¿Dónde está? Participantes. Chat. ¿Y qué contestó Caro? Solo puso que no tenía micrófono. Ah, ok. Pero sí tiene teclado, ¿no? En la medida que ustedes contesten rápido, pues obviamente es mejor. Y alentador que estemos 10, 15 segundos esperando o más a las personas. Los quiero atentos y aquí. ¿Sale? A ver, Judith Hernández. Igual yo me quedé en la concentración, el metal, igual al hidróxido más el metal, hidróxido nuevamente más más el metal con la primera protonación del Y4 menos. Hasta ahí me quedé, profe.
y más la segunda ¿Quién, protonalidad quién me puede del responder? H2. Sería más la concentración del mercurio con la etilendiamina. Claro, no sé por qué se tardan tanto, chicos. Si es súper evidente que es, y por eso lo estoy poniendo a colores, me tardo mucho más, para que ustedes sea más evidente qué es lo que sigue. ¿Sí? Es mercurio libre, mercurio con OH, mercurio con dos OHs y mercurio con el complejo con dos etilendiaminas. Entonces, si nosotros tenemos eso, dígame, por favor, Miguel, ¿cuál es la concentración de etilendiamina total? Miguel. Ay, sí, aquí estoy, pero es que no sé todavía, profe. Pues, ¿cómo que no sabe? Si allí estableció los equilibrios, Sí, puso el sí, pero equilibrio principal, sí. pues ahí está. Para etilendiamina es todo lo que está englobando etilendiamina, todas las especies, Profesor, todas, ¿sí? soy Mayra. Yo escribí que tengo primero la etilendiamina, la concentración de la etilendiamina, Sí. más la concentración de la Sí. etilendiamina con el protón, más Sí. la concentración de la etilendiamina con el segundo protón, pero ahí no estoy segura si, bueno, Sí. Más la concentración del metal, del complejo del metal con el OH, más la concentración del... A ver, Mayra. En donde usted me acaba de decir, ¿en dónde está la etilendiamina? Me dijo mercurio con OH. Ajá. Más. Ajá. ¿En dónde está en mercurio con OH la etilendiamina? No, o sea, bueno, tengo... ¿No está? Sí, tengo dos, o sea, lo que quise decir es la primera, el primer metal con el OH, más la segunda, la otra concentración del metal con el otro OH. No, pero ahí no está implicado, a ver, dígame. Ok. Simplemente escríbale, mercurio OH. ¿Ya lo tengo? Ahí yo no veo en esa parte que esté mercurio OH etilendiamina. Ok. ¿Sí ve? Sí. No está. Nada más es mercurio con dos etilendiaminas. Dos etilendiaminas, ok. Y no hay otra especie, en donde esté implicado la etilendiamina. Okay, ¿Sale? ¿Está claro para todos? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ahí yo no les puse ningún complejo mixto de mercurio OH con etilendiamina. No. Okay. En las tablas, inclusive les dije, no hay complejos mixtos. ¿Sale? Bueno. Gracias. A ver, dígame, entonces, Stephanie López, ¿cuál sería la concentración condicional de etilendiamina? Condicional. Sería... ¿Sabe o no sabe? ¿Quién me puede decir? Yo. Ok, dígame. Sería la concentración de la etilendiamina más la concentración de la etilendiamina con un protón más la concentración de la etilendiamina con dos protones. Y ya. Sí. Muy bien.
Perfecto. ¿Cuál es la concentración? ¿Quién me puede decir cuál es la concentración de el mercurio? La concentración condicional de mercurio. Yo, profesor. Dígame. Sería la concentración del mercurio más la concentración del mercurio con un OH más la concentración del mercurio con 2 OHs. ¿Y ya? Y la concentración, Con de mercurio etilendiamina, ¿no? con dos etilendiamina. No. Nada más le dije y ya, para que me dijera sí, sí, profesor. Sí, ya Nada está. más. Es que es condicional, ¿verdad? Cierto. Ya es todo, profesor. Sí, es condicional, no la total. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, y ahora, ¿quién me puede decir cuál es la concentración condicional del complejo? Sería la concentración del mercurio con la etilendiamina más la del mercurio con un hidróxido y la etilendiamina más el mercurio con 2 hidróxidos y la etilendiamina más solo el mercurio con un protón y la etilendiamina. ¿Quién opina otra cosa? Es solo la concentración del complejo, ¿no? Porque no hay complejos mixtos. Sí, es solo la del complejo. Es solo la del complejo. Esto es bien importante, es en la concentración de condicional de M, es M y los equilibrios secundarios. Concentración condicional de L es L y las demás especies que están involucradas en equilibrios secundarios. Y la concentración condicional del complejo es el complejo más lo que se acumule. En este caso no hay ninguna otra cosa porque les dije que no había ningún complejo mixto, pues entonces la concentración condicional del complejo es exclusivamente la concentración del complejo. Es decir, en ese caso exclusivamente es la concentración de la especie de interés. Y ya. ¿Sí? Es decir, en ese caso, concentración condicional del complejo es igual a la concentración del complejo de interés. Nada más. No hay otra especie. ¿Sí? Okay. Muy bien. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? ¿Cómo sabemos si no hay complejos mixtos o esa información nos la dan? Esa información tiene que estar en las tablas. Nosotros nos fijamos en las tablas y decimos, ok, en mis tablas aparece otro equilibrio y entonces decimos, como aparece otro equilibrio, ahí lo deducimos de las tablas. ¿Vale? A partir, por ejemplo, en este caso de la Okay. etilendiamina. Sí, ahí de esa tabla que yo les mostré, de ahí dicen, pues no hay otro, no hay más información, entonces, pues no hay un equilibrio mixto. ¿Sale? Está bien, gracias. Bueno. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Preguntas porque las Volver a tareas, mostrar en la tabla lo del cuando hay equilibrios mixtos, por favor, profe, para leerla bien. Ok, ahorita lo hago. ¿Sí? ¿Son las betas? Permíteme un momentito. Sí. Ahí voy, ¿eh? Voy a tener que irme. Ahí está la tabla, ustedes la tienen. En este caso, estamos en la tabla donde tenemos los complejos con hidróxido, pero un poquito más adelante están los complejos con etilendiamina. Ahorita se los muestro. Tenemos los complejos con metales e hidróxido
y después de eso está esta tablita, la voy a girar, y entonces dice etilendiamina. Y entonces, si ustedes le buscan por ahí complejos mixtos que diga o que se vea alguna información adicional, pues no, porque nada más tienen la constante de complejación de mercurio con etilendiamina, que es una beta 2, y en la parte de abajo dice constantes de ácido, pero normalmente esto se refiere, en este caso se refiere a las constantes de acidez del ligante, y no se ve por ahí un complejo con una protonación del complejo. Por ejemplo, ahorita rápidamente me voy a ir a esta página. Ahorita las pongo de derecha. Ok. Por ejemplo, en la página que está a la derecha, que es la página 387. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay diferentes cationes en la primera columna y tenemos 3 ligantes, DSTA, DTPA y EDTA. Entonces, por ejemplo, en la parte del DSTA, nosotros podemos ver que hay una constante que dice K superíndice HMHL. Eso quiere decir que esta es la protonación del complejo. En la columna de en medio del DSTA tenemos KML. Y en del lado derecho tenemos K superíndice OHMOHL. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos el caso del aluminio, su constante de formación de aluminio con DSTA del complejo es de 17.6. Pero una vez formado, ese complejo se va a protonar a un pH de 2, porque ese es su constante. Es como si fuera un pK de 2. Y por otra parte, tiene una constante de formación que se le pega el OH en 6.4 una vez que ya se formó el complejo. Por ejemplo, en el caso del bario, sí tenemos que forma un complejo bario DSTA y que se protona, pero no se hidroxila. En el caso de DSTA con bismuto, se forma el complejo que es bastante estable, pero no se protona ni se hidroxila el complejo una vez formado. ¿Sale? Y lo mismo es para el EDTA, por ejemplo, que tenemos KHMHL, KML, KOHMOHL. Y por ejemplo, en el caso del cromo 3, que está bajito, de esa marquita que tenemos para que lo localicen rápido, el cromo 3 forma complejos con EDTA, se protona en 2.3 y se hidroxila en POH, ojo, POH 6.6. ¿En qué pH entonces se estaría hidroxilando? Diana Laura, dígame, ¿en qué pH se estaría hidroxilando? pH. 8. ¿En qué pH, Diana? En 8. En 7.4. No, en 8 no. 7.4. ¿Sale? Entonces, en este caso, para su compañero que preguntó, ¿cómo sabemos y cómo nos damos cuenta que hay un complejo mixto? Las mismas tablas te van a llevar a esa situación y puedes verificar que efectivamente sí hay de ese tipo de complejos mixtos. ¿Sale? ¿Preguntas? Yo, profesor. No, profe. Ok. ¿Profesor? Sí. Entonces, teniendo las constantes tanto para H como para OH, en el caso de hacer la exclusión de que para OH sería 14 menos la constante,
si me preguntaran en alguna cuestión a qué pH se protona o se hidroxila, vaya, podría sacarlo directamente de las tablas así como usted lo hizo. Sí. Bueno, en este caso, como está esta tabla, lo podemos deducir así. ¿Sale? Por eso, pero en dado caso de que la tuviera, sí se pudiera sacar directamente. Sí, 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 así como lo hice yo ahorita. Por ejemplo, me está diciendo que tiene una constante de protonación, el DCTA con el aluminio de 2, pues esa constante de protonación, pues me va a dar directamente el valor de, si es una constante de protonación, el logaritmo de la constante, en realidad es logaritmo, porque en el título dice constantes logarítmicas. Entonces, el logaritmo de la constante de protonación es igual al pK. ¿Sí? Y en el caso de 6.4 sería el logaritmo de la constante de hidroxilación, que sería equivalente a un pKb. Y ustedes saben por analítica 1 que hay una relación entre pKa, pKb y pKw. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir. Voy a quitar de compartir esa, digamos, esa tabla y voy a compartir nuevamente mi presentación. Bueno, pues entonces, si yo tengo esta presentación, la información que acabamos de ver y que les acabo de preguntar sería esa que ustedes están viendo ahí. Tenemos un equilibrio condicional simplificado. Los equilibrios ácido-base están en azul para la etilendiamina, ¿sí? Tenemos que para el mercurio los equilibrios con OH están en verde y los equilibrios que no tiene, pues obviamente no tiene equilibrios, el complejo formado, pues brillan por su ausencia. Entonces la concentración total de la etilendiamina va a estar dado por la expresión que ya nos dijeron unos de sus compañeros. La concentración condicional sería todo lo que está en azul. La concentración total del mercurio sería lo que está en verde más el complejo involucrado, ¿sí? Y la concentración condicional del mercurio sería lo que solamente está en verde. Y por otra parte, la concentración condicional del complejo mercurio etilendiamina, pues como no hay otra especie que esté afectando a ese equilibrio, a esa especie, perdón, como no existe, pues entonces no hay otra especie que yo le pueda sumar a esa expresión. ¿Sí? Esta especie no tiene un equilibrio colateral, entonces la concentración condicional es un caso particular. La concentración condicional del complejo es igual a la concentración del complejo libre, podríamos decirlo así, complejo libre. Y la otra cosa que es bien importante hacer notar es que si yo tengo esa expresión de equilibrio, ya saben ustedes que en el momento que tengo un equilibrio, yo puedo expresar una constante. Y esa constante de formación, así como lo tengo ahí, pues sería, ¿sí? Si es una constante de formación, por ejemplo, en este caso, ¿qué constante tendría yo? ¿KF1, KF2 o cuál sería? ¿Cuál es? Esa constante de formación del mercurio con 2-etilendiamina, ¿cómo se llama? Pues sería una KF1, ¿no? Porque aunque esté complejando con 2 etilendiaminas, no pasa por la complejación del metal con una sola etilendiamina. Pues no. Esa
esa no es KF1 porque el 1 está implicando que está tomando una etilendiamina. Tampoco puede ser KF2 porque KF2 es una constante parcial, es decir, está considerando que pasa de el primer complejo, toma otra partícula de etilendiamina y se forma el complejo con 2 etilendiaminas. O sea, eso no es. Y entonces es una constante ¿de qué tipo? Global. Global. ¿Y entonces cómo se llama? Beta. Beta 2, ¿no? Beta 2. Sí, beta 2 se llama. ¿Ok? Entonces, esa constante, repito, se llama beta 2. ¿Está claro para todos? Bueno, ¿qué hora son? 8:23. Antes de que se me acabe el 20, tengo que hacerles lo siguiente, tengo que hacerles notar lo siguiente. Con esto que vimos el día de hoy y con lo que vamos a ver pero con lo que vimos el día de hoy, ustedes ya van a poder resolver las 2 primeras tareas. Y entonces, como no se las puse el fin de semana, recuerden que yo les dije, siempre les voy a dar 4 días. ¿Sale? Entonces, no van a poder, bueno, no pudieron hacer la tarea antes porque pues obviamente no habíamos avanzado lo suficiente. Entonces, si no habíamos avanzado lo suficiente, pero ahora sí, quiere decir que la tarea 1 y 2, ustedes las van a tener que hacer desde el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, por decir algo, mientras se las pongo, hasta hoy es martes. Miércoles sería un día, jueves sería 2 días, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ustedes van a tener hasta el día, desde el día de hoy hasta el sábado a las 10 de la mañana, aproximadamente, para que puedan resolver la tarea 1 y 2. Nosotros nos veremos el jueves, y el jueves, con esto que ya les di, y con otras pequeñas cosillas que van a ver ustedes, vamos a ver el jueves, ustedes ya van a poder hacer las tareas 3 y 4. Entonces, como van a poder hacer las tareas 3 y 4, van a tener el material para que lo puedan hacer, pues yo les tendré que dar, ¿sí? También 4 días para que hagan esas tareas 3 y 4. Entonces, el jueves a las 10 de la mañana aproximadamente, yo ya les voy a poner disponibles las tareas 3 y 4. Entonces van a poder resolverlas viernes, un día, sábado 2 días, domingo 3 días y lunes 4 días. Entonces, siempre van a tener 4 días para que ustedes resuelvan 2 tareas. En algún momento, como ahorita que me atrasé, se van a empalmar, es decir, ustedes bien podrían estar haciendo las 4 tareas digamos, el jueves, terminando las 4 tareas. ¿Vale? ¿Está claro? O entre jueves y viernes. Entonces, esta constante se llama beta 2. Pero, ojo, normalmente esa beta 2 se define de la manera en que yo se las estoy poniendo ahí. Ahí está la constante. Ahí está. En el momento en que yo a esta especie le pongo condicional, debo de ser congruente también para poner que la concentración de la que estoy hablando no es concentración de mercurio libre, sino tendría que ser mercurio condicional. Etilendiamina condicional.
complejo sería condicional, pero sabemos que la concentración condicional es igual a la libre. ¿Y cómo entonces se debería de llamar esa beta? ¿Cómo se debería de llamar? Condicional. Pues debería de llamarse beta 2 condicional. ¿Sí? Entonces, las constantes, basta con que una de ellas, una concentración, sea condicional, para que a final de cuentas esa constante ya esté condicionada, aunque sea con una de las partículas que están interviniendo en el equilibrio principal. ¿Está claro? Entonces, esta beta se tendría que llamar beta 2 condicional. Y las concentraciones de estas especies pues deberían de ser también condicionales. Entonces, estoy poniéndoselas para que, perdón, para que ya nos podamos ir. Son 8:28. Entonces, de esa beta normal, tiene que pasar a ser una constante condicional. ¿Preguntas? Antes de irnos, muy rápidamente. No, profe. No. ¿Ok? Muy bien, pues entonces aquí le vamos a dejar. El jueves continuamos con constantes condicionales y aunque ustedes, no lo crean, pero ya estamos en el segundo tema que es acidez complejación. Esto es lo que es acidez complejación. ¿Sale? Pues nos vemos, chicos. Cuídense, por favor. Estudien. Hagan las tareas. Ahí les voy a poner varios ejercicios. Y háganlos a conciencia, por favor. Fíjense bien en lo que se les pregunta. No son ejercicios, siempre a medida que vamos avanzando en el curso van a ser de complejidad y cada ejercicio y cada tarea tiene un elemento nuevo o un elemento que hace que ese ejercicio sea un poquito más, que tenga algo que no se ha visto. Entonces, siempre háganlos con tiempo y poniéndole muchas ganas, mucho atención a lo que están haciendo. Ok, nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos el jueves. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye. Nice.